Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en el 5512, la señal de televisión de Movistar, y estamos conectados telefónicamente con el almirante Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular. Almirante, muy buenos días. Creo que no lo tenemos todavía. Señora Magariño, se ha ido de unos días de descanso la señora Magariño y ha regresado con los reflejos un poco bajos. Ahorita entramos con el almirante Jorge Montoya. Ayer pasó una cosa increíble. Valdemar Cerrón, que estuvo y nadie entiende para qué, para pedir su cupo en el gabinete, me imagino, en Palacio de Gobierno, junto con Guido Bellido y la congresista Portalatino. Y luego saliendo de Palacio publicó en el Twitter que se había reunido con el presidente, que le había ofrecido la presidencia del Consejo de Ministros y que había aceptado. De ahí se arrepintió y lo borró y dijo que en realidad era alguien un hacker que sabía. Es mentira, pues, si uno entra y está claro ahí que primero cuelga ese Twitter y ahí lo borra. Y de ahí lo borra, o sea que no vengan con historias, ¿ah? Ahora sí, estamos conectados con el almirante Jorge Montoya de Renovación Popular. Almirante, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, gracias por la llamada. ¿Cuál es la opinión ustedes sobre lo que está pasando en este momento? Es decir, estamos sin gabinete, el presidente tiene que recomponer el gabinete. ¿Qué debería ocurrir, según ustedes? Bueno, este es el desenlace de una crisis a la cual ha llevado Castillo, el gobierno, directamente. Ha decidido por fin hacer un cambio de gabinete, quizás presionado por la posible renuncia de la primera ministra o porque él le pidió que se retire. El tema es que ahora estamos otra vez en cero, esperando recomponer el gabinete de alguna manera que sea de beneficio para el país, tal como se lo hemos dicho en muchas oportunidades, que busque un primer ministro que sea independiente, que pueda conducir el gabinete, que tenga experiencia profesional, que sea reconocido para que la gente pueda tener seguridad. El Perú ha perdido confianza y la pérdida de confianza implica una pérdida de inversiones y la economía paralizada. Hemos perdido, creo, la comunicación. La pregunta es, por ejemplo, hace un rato ha estado conectado acá con Pedro Paredes, Daniel Urresti. Y Daniel Urresti ha dicho que el mejor que hay en el Perú para enfrentar la crisis de seguridad es él. De una u otra manera, lo que nos está diciendo es que si necesitamos un buen ministro de Interior, habría que tomarlo a él. Es más, Daniel Urresti ha estado escribiendo en las redes sociales que esa posibilidad en algún momento ha estado abierta. Ahora, la pregunta es si el presidente Castillo va a tener el suficiente criterio como para abrir el espectro con ese criterio, con el criterio de convocar a los mejores. ¿Usted cree, almirante, que esto pueda ocurrir? O sea, por ejemplo, Daniel Urresti ha hablado hace un rato sobre lo que hay que hacer en la crisis de inseguridad. Uno puede simpatizar o no con Daniel Urresti, pero que puede ser un buen ministro del Interior, puede ser un buen ministro del Interior. Puede ser el que necesitamos probablemente, ¿o no? Por eso tiene que ser un gabinete de ancha base, ¿no? O multipartidario, pero tiene que haber una conducción independiente del gabinete. Eso sí tiene que estar claro. La marca política tiene que cambiar. No puede ser la izquierda radical. De ninguna manera, porque no va a generar ningún tipo de confianza al país. Y lo otro que tiene que delindar el presidente es la bendita constituyente. Ya se han dado las herramientas desde el Congreso para evitar de que sucedan, pero él tiene que tener la voluntad de no insistir sobre el tema. Porque lo único que va a generar es más angustia en la población, más inestabilidad en la economía. Pero estamos en el momento de hacer un cambio radical en este tema y salir adelante, o quedarnos empantanados donde estamos. Claro, yo conversé el día domingo, pusimos al aire una entrevista que grabé el día viernes con Rafael López Aliaga, y él ya no tiene fe. Él piensa que esto ya se terminó y que él piensa que lo que tendría que ocurrir es que el presidente y la señora Dina Boluarte renuncien a sus cargos y que se convoque al menor plazo posible a elecciones presidenciales. Y es más, él ha dicho que él tiene la voluntad de no ser candidato para ayudar
a una alianza que yo le decía de derecha, él me decía que no, que era social cristiana, más bien de centro derecha, pero en fin, más allá de esa discusión, pero ¿usted cree, almirante, que no, que todavía hay un espacio para una corrección por parte del presidente? Yo creo que sí, hasta que no defina el gabinete no vamos a saber realmente cuál es su real voluntad. Una vez que define el gabinete podemos hablar todo lo que quiera, saber a dónde vamos y qué decisiones tomaremos. Ahora, por ejemplo... Pero antes de eso hay que dejarle la duda. Ahora, se ha hablado, por ejemplo, de que Hernando Ceballos, sé que esto ha sido un tema que ha sido recurrente, que Hernando Ceballos, el actual ministro de Salud, podría ser el presidente del Consejo de Ministros. Y es una persona que ha demostrado a lo largo de los últimos meses no solamente una alta eficiencia en la cartera que le han encargado, sino además ser una persona abierta a la relación con los medios, al diálogo, a la relación cordial con fuerzas políticas disímiles con él. ¿No sería un buen presidente del Consejo de Ministros para usted, almirante Hernando Ceballos? Desde mi punto de vista no, porque estamos hablando de conducción política y con él se diría lo mismo. O sea, lo que queremos es un cambio, ¿no? Un cambio, que él reconozca que la mayoría del Perú no es de izquierda, que la mayoría del Perú quiere otro tipo de gobierno, que confíe en la democracia. Bueno, la economía. Ya, pero una parte del Perú... Con eso no funciona. Claro, pero una parte del Perú es de izquierda. La gran parte del Perú. Una pequeña parte del Perú es de izquierda. Ya, pero ahí entramos pues en una discusión, ¿no? O sea, no, bueno, simplemente eso lo dice la votación al final, ¿no? Pero esa es mi apreciación de la situación. Claro, ahora, pero el tema no debería ser más bien, no importa cuál es la afiliación ideológica que tengas, si es que estás calificado para el ejercicio de la función. Es decir, necesitamos gente que ponga en movimiento el país, que active la economía, Nicolás, que haga lo que hay que hacer y siga haciendo en salud, en educación, hay que regresar a clases bien, en seguridad, hay que y sobre todo en economía, más allá de mantener las cifras, o sea, todos los días el BCR está publicando información de que mal no estamos felizmente porque los precios de los minerales están por las nubes, pero podríamos estar 10 veces mejor si se hacen las cosas que hay que hacer. Que el ministro de Salud sea un buen ministro de Salud está muy bien y ahí debe quedar. El que sea premier tiene que tener una visión estratégica, política estratégica. Tiene que conocer otros sectores, tiene que conocer el manejo general de la economía. Y yo no creo que el ministro de Salud tenga todo ese conocimiento. Tendrá en su sector, perfecto. Ahora, notémoslo en su sector. Ayer ocurrió, almirante, un incidente porque Valdemar Cerrón, aunque él después ha dicho que ha sido hackeada su cuenta, o sea, si uno sigue el historial de su cuenta, él publicó un Twitter diciendo que se había reunido con el presidente le había ofrecido ser presidente del Consejo de Ministros y él había aceptado, y luego lo borró, porque lo borró, aparece el mensaje de este tuit ha sido borrado, y luego de esa misma cuenta sale diciendo que no, que alguien lo ha hackeado. Ahora, lo que es cierto es que se reunió con el presidente el día de ayer, y entiendo que su primera carta era el señor Roger Nájar y la segunda era el propio Valdemar Cerrón. Pero es algo así como que Perú Libre, o lo que queda de Perú Libre, pretende no solamente tener un espacio en el gabinete, sino incluso se siente con el derecho de reclamar la presidencia del Consejo de Ministros. Sí, bueno, es su deseo como partido de gobierno. Pero yo se lo he dicho, lo he recomendado y se lo he dicho directamente a Valdemar Cerrón también, que yo considero que es un independiente del primer ministro. No seguir con el mismo tema. Si quieren hacer un cambio, si quieren seguir en lo mismo, por ejemplo, bueno, ya es asunto de ellos, que a quién ponen, ¿no? Yo he conversado acá en Exitosa la semana pasada con Jorge Nieto y con Daniela Bugatás, desde diferentes perspectivas, porque tienen historias distintas, incluso en términos políticos, ¿no? Pero ambos se han mostrado dispuestos a asumir el reto si fuera el caso. Es decir, a proponerse como los conductores de este gabinete de ancha base del que usted está hablando. A usted, almirante, a ustedes en Renovación, ¿les parecería conveniente que alguien como Jorge Nieto o como Daniela Bugatás sean los presidentes del Consejo de Ministros? En nuestro punto de vista, no. Estamos hablando de un presidente del Consejo de Ministros independiente, que no tenga color político identificado. Ambos han estado en política mucho tiempo y se conoce cuál es su inclinación.
Pero eso no va a favorecer, Pero la está haciendo muy difícil. ¿Por qué no invertimos el diálogo, almirante? Y me dice usted quién debería ser. ¿Qué nombre propone usted? Ninguno, no propongo ningún nombre, pongo un perfil, un profesional exitoso que sea reconocido y que sea independiente. Tenemos millones de independientes en el país. Tiene que haber uno que pueda reunir esas condiciones y que se lo presenten al presidente o por otro medio. Yo no le voy a presentar a ninguno. Ahora, Ricardo Márquez estuvo también en algún momento, digamos, en la mesa su nombre. O sea, se habló de la posibilidad de que Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad de Industria, fuera presidente del Consejo de Ministros. Ayer ha dicho que no desea hacerlo. No, sí, yo conversé con él. Pero a mí me llamó la atención en la entrevista con Rafael López Aliaga, que él me contó que en algún momento recibió hasta 5 llamadas donde le proponían ser el presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, y que la disputa que tuvieron o el desacuerdo que tuvieron es que él pedía digamos, la autonomía para decidir los integrantes del gabinete y no había un acuerdo sobre eso. Pero usted sabía eso, que en algún momento le habían ofrecido a Rafael López Aliaga ser presidente del Consejo de Ministros de este gobierno. Bueno, él me dijo en una oportunidad que lo habían llamado para eso, pero no más de eso no sabía. Es decir, para resumir, ustedes esperan que este gabinete nuevo que el presidente debe anunciar, entiendo, en las próximas horas, sea un gabinete encabezado por una persona que no sea de izquierda y que sea de ancha base. Si no fuera así, ¿ustedes no dan voto de confianza? No, tendríamos que analizar quiénes son a los que ha puesto. Todo tiene sus márgenes. Hay que ver a quién le va a poner y cuál es la dirección que va a tener ese gabinete. Y si convocan a Jorge Montoya, el almirante y congresista Jorge Montoya, para ser parte de este gabinete. Ayer lo he dicho, que no vamos a ser parte de ese gabinete. La bancada de Renovación Popular va a continuar en el Congreso. Es decir, ninguno de los congresistas, pero algún miembro de Renovación Popular. No hemos hablado de ese tema a nivel partido, pero creo que la política se mantiene, no participar en el gobierno. Ahora, ¿ustedes van a insistir con el tema de la vacancia? Digamos, si el gabinete no es lo que ustedes esperan, si el gabinete va a ser, tratando de interpretar sus palabras, más de lo mismo, ¿cuál va a ser la actitud de ustedes? ¿Van a plantear la vacancia? ¿Van a negar la confianza? ¿Cuál es la estrategia de ustedes frente a la situación? Vamos a invitar al presidente a que renuncie y dependiendo de cómo se conforman las cosas, haríamos la vacancia. O algún otro método constitucional permitido. Claro. Está muy claro. Muchas gracias, almirante. Ha sido usted muy gentil. De nada, Nicolás. Un gusto conversar con usted. Muy buenos días. Ha sido el almirante Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular. Ustedes lo han escuchado.